Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA participó en la cátedra de la Universidad de San Martín de Porres. Reunión, Secretario General de la OEA y jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras. Programa de ciberseguridad de la OEA, usos y aplicaciones del blockchain. Reunión, Secretario General de la OEA y Vicepresidenta de Microsoft Philanthropies. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la cátedra de la Universidad de San Martín de Porres sobre retos de la democracia. Perú fue país sede y promotor de la sesión especial de la Asamblea General de la OEA, que hace 2 décadas, el 11 de septiembre de 2001, adoptó la Carta Democrática Interamericana. En estos 20 años transcurridos, la región ha experimentado una gran cantidad de cambios en los cuales la OEA ha estado presta a actuar cuando fue requerido. La Carta Democrática Interamericana fue adoptada como un instrumento jurídico destinado a prevenir y, llegado el caso, actuar frente a rupturas del orden democrático en las Américas, en especial las relacionadas con el clásico golpe de Estado militar, mediante el cual un presidente legítimamente electo era sacado del poder, pero también las dinámicas de alteración del orden constitucional que se podían dar a partir de quienes llegaran al poder. También frente a lo que se señalaba, esas nuevas modalidades de vulneración de la democracia. Eso fue la innovación de la Carta Democrática de las Américas, como algunos gobiernos que acceden al poder mediante elecciones libres, pero que una vez inician su ejercicio, transgreden el Estado de Derecho, tratan de perpetuarse en el poder. En estos últimos años, y no solo recientemente como consecuencia de la crisis del COVID-19, hemos visto cómo la democracia se deteriora y es afectada en la región en varios países. Existen situaciones en las cuales se presentan amenazas al orden democrático de las Américas, hechos como la tendencia a la concentración del poder, el debilitamiento de la función del legislativo, la restricción de derechos y libertades, el ataque frontal a la independencia del poder judicial, judicialización de la política. Son motivo de corriente preocupación. Es un grave y peligroso error pensar que la aceptación popular, el respaldo de las mayorías, le confiere al gobernante la potestad para violentar los principios democráticos esenciales. Las mayorías, por más especiales que sean, no confieren carta blanca para la cooptación de poderes. Esto es un principio constitucional, es un principio, además, del sistema interamericano. Esto es que cuando se pasa a ser garante de la democracia, el respeto a la institucionalidad es clave, y para eso son las mayorías. La consecuencia final de esta forma equivocada de actuar es la destrucción, obviamente, del orden constitucional, y con el tiempo, obviamente, la instauración de variables dictatoriales o autoritarias. Los antecedentes de la Carta se remontan a la Resolución 1080 de 1991, al Protocolo de Washington adoptado en 1992, también se encuentra el mandato emanado de la Tercera Cumbre de las Américas, que se realizó en abril de 2001 en Quebec, Canadá. Allí los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio encargaron a los ministros de Relaciones Exteriores que prepararan una carta que reforzase los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa. En ese momento se hizo evidente la necesidad de obrar desde el multilateralismo en la medida que en situaciones como esta no podían ser del resorte exclusivo de la jurisdicción nacional. Eso es el tema fundamentalmente. Este tipo de obligaciones internacionales que con regularidad son incorporadas en legislaciones internas conlleva una delegación por parte de los estados en el sistema internacional. La defensa de la democracia, como la defensa de los derechos humanos, no son temas de jurisdicción exclusiva de los estados, como señala el artículo número 1 de la Carta de la OEA, referido a evitar la injerencia o el intervencionismo. No es injerencia, no es intervencionismo cuando se defiende la democracia, cuando se defienden los derechos humanos, porque estos no son temas de jurisdicción exclusiva de los estados.
En su artículo primero, la Carta señala que la defensa de la democracia y los derechos humanos no son de jurisdicción absoluta y exclusiva de los Estados, son un derecho de los pueblos de las Américas. Y es obligación de los Estados velar por ese derecho de los pueblos de las Américas. Tienen derecho a la democracia y su gobierno es la obligación de promoverla y defenderla. Ese transforma la obligación sobre el Estado de la defensa de ese derecho a la democracia. Eso es una innovación muy fuerte del sistema interamericano y demuestra la dimensión evolutiva de los derechos en la región. En su artículo tercero, obviamente, se establecen los elementos esenciales de la democracia representativa. Respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, y esto es con sujeción al Estado de Derecho democrático, que es clave, digamos, a la hora de llevar adelante las acciones y gestión de gobierno. Esto se tiene que hacer atado a estos principios de justicia que son esenciales en el funcionamiento social. La celebración de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Respetar la soberanía del pueblo es fundamental. O sea, lo primero que conlleva un gobierno autoritario, una dictadura, es que le roba al pueblo la capacidad de decidir sobre su futuro, la capacidad de forzar la alternancia en el poder, la capacidad de elegir otro camino, otra dimensión ideológica. Eso es fundamental para la democracia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Honduras, Luis Guillermo Solís, para las próximas elecciones. Esta será la 12ª misión de la OEA en Honduras y es muestra del compromiso de la organización con el fortalecimiento de la democracia en la región. En el mes de la concientización de la ciberseguridad, el programa de ciberseguridad de la OEA junto a la directora de curso de la Escuela de la Bitcoin y Blockchain en Platzi, Ángela Ocando, explican los usos y aplicaciones del blockchain. Blockchain es una tecnología que nos permite realizar diferentes tipos de transacciones, de información, contratos inteligentes o criptomonedas. Hay dos proyectos súper importantes detrás de este ecosistema. El primero es Bitcoin, que nace con la idea de ser dinero global descentralizado. Además de esto, también tenemos a Ethereum, que también es una criptomoneda, el Ether. Pero además, también es una plataforma sobre la cual se pueden crear nuevos proyectos creados en blockchain. Lo importante detrás de esto es que todos nosotros podemos gestionar nuestro propio dinero a partir de wallets o billeteras digitales, que no es más que la versión virtual de ese lugar en el que podemos almacenar nuestras tarjetas, nuestro dinero en efectivo, nuestras monedas, nuestros datos o identificaciones, etc. Blockchain viene con la idea de descentralizarlo todo y de hecho es uno de los factores más importantes. Satoshi Nakamoto nos habló un poco de esto en este white paper creado en 2008-2009. Lo importante detrás de esto es que ya no solo nosotros podemos gestionar nuestros datos, sino que también están de forma segura. Mientras más nodos existan en la red, mayor integridad puedan tener nuestros datos a partir de la criptografía. Hay un concepto conocido como el ataque del 51%. Es decir, la única forma en que alguien podría cambiar la información es teniendo el poder de cómputo del más del 51% de los nodos de la red. Interesante, ¿no? De hecho, ya solo la posibilidad de que nuestros datos puedan ser gestionados por un todo y decisiones tomadas en conjunto es increíble, ya no solo para la información de los datos, sino para nuestras transacciones monetarias. Y si bien la adopción aún falta muchísimo, hay proyectos actualmente que vienen con buenas propuestas para el largo plazo. Lo más increíble es que ya no dependemos de alguna forma de entidades bancarias o gubernamentales, sino que entre todos hacemos que la información a partir de blockchain sea transable, transparente, descentralizada, inmutable y muy segura.
Blockchain comenzó como la tecnología detrás de Bitcoin y en el tiempo nos ha demostrado su potencial en diferentes ramas y usos. La ciberseguridad juega un rol súper importante, pues nos ha demostrado que podemos mantener la integridad de nuestra información en el tiempo, pero también tiene aplicaciones en muchísimas ramas, desde educación, artes, finanzas, entre otros. Si bien blockchain aún no es perfecta, tiene usos increíbles. En ciberseguridad particularmente podemos asegurar la mensajería privada, algo que ocurre cuando de pronto hackean a estas plataformas tan importantes como Facebook, Instagram o en el tiempo muchísimos proyectos. En algunos casos ha ocurrido que nuestros datos se ven afectados por diferentes vulnerabilidades. Blockchain nos podría ayudar a mejorar cada uno de estos ecosistemas. La seguridad en el Internet de las cosas, es decir, podríamos tener la integridad, transparencia y trazabilidad detrás de cada uno de estos objetos. La protección DNS o DDoS, la descentralización del medio de almacenamiento, es decir, que nuestra información no se encuentre alojada en solo un servidor central, sino dispersa en diferentes nodos de la red. Recuerden que esto está encriptado, así que la integridad se mantiene. La procedencia del software informático es que podamos entender en todo momento qué estamos descargando, pero también saber que todo está seguro, pues al ser inmutable no hay nada que pueda modificarse en el tiempo. La verificación de las infraestructuras ciberfísicas, la protección de la transmisión de datos y, además de ello, disminuir la adversidad de seguridad humana causada por ciberatacantes. Son muchas las posibilidades, ya no solo dentro del ecosistema global, sino a nivel de ciberseguridad. Y aunque también tenemos algunos retos que enfrentar, sin duda alguna, blockchain ha llegado para demostrarnos que nuestra información puede llegar a estar a salvo y en el camino encontraremos la forma de que todo funcione para cada uno de nosotros. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la vicepresidenta de Microsoft Philanthropies, Kate Benchen, y con la líder de inclusión digital en Microsoft Philanthropies, Naria Santalucía. También estuvo presente el asesor del secretario general de la OEA, Luis Porto. Durante el encuentro conversaron sobre el trabajo de la OEA y de la organización de The Trust for the Americas en capacitación de habilidades en tecnología para el desarrollo de más personas en las Américas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas. CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.